Muy buenas noches con todos, padres de familia, bienvenidos. Es para nosotros una alegría como Unidad Educativa Javier, Departamento de Consejería Estudiantil y Departamento de Pastoral, poder realizar estas actividades orientadas para nuestras familias. El día de hoy tenemos como invitado a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil a través de Carlota Álvarez, psicóloga clínica. Antes de empezar la actividad que tenemos programada, voy a dar paso a Carolina Aranda, nuestra coordinadora de pastoral, para nuestro espacio de reflexión y oración. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los invito a que podamos disponer nuestra mente y nuestro corazón en este espacio que vamos a tener para poder compartir en familia, que podamos encomendarnos a Dios, pero sobre todo al Espíritu Santo para que nos dé esa sabiduría y gracia de comprender, ¿no?, toda la información que vamos a recibir el día de hoy y así también ponerla al servicio de nuestros queridos jóvenes. Empecemos esta jornada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nada puede importar más que encontrar a Dios, es decir, el enamorarse de Él, de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida que es, lo que sea que te saque de la cama en la mañana, lo que haces en tus atardeceres, en lo que empleas tus fines de semana, en lo que lees, en lo que conoces, lo que rompe tu corazón, lo que sobre todo te da alegría y gratitud. Enamórate, permanece en el amor, porque todo esto será de otra manera. Los invito en este momento a coger alguna palabrita en su mente y en su corazón y también traer aquí en este espacio el nombre de cada uno de sus hijos y encomendarle a su buen Dios, que lo acompañe a lo largo de su año lectivo, a lo largo de esta decisión y discernimiento que tiene que ir haciendo poco a poco sobre su carrera profesional. Por cada uno de ellos y por nosotros mismos, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Que este espacio que vamos a tener siga siendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Carolina, por este espacio de reflexión antes de abrir esta actividad programada para hoy. Quisiera agradecerle en nombre de la Unidad Educativa Javier a Alexandra Burgos, quien nos ha posibilitado, ella como representante de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, poder coordinar estos espacios en beneficio de nuestras familias. Alexandra. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a la Unidad Educativa Javier. Qué hermosa manera de iniciar una actividad. Me ha encantado. Déjenme felicitarlos. Realmente me parece hermosa esa oración. Me encantó. Siempre yo tengo firmemente en que primero Dios en cualquiera de todas nuestras actividades, en cualquiera de acciones en la vida, ¿no? Y pues realmente es la primera vez que inicio una de este tipo de estas actividades con una oración tan bella. Y me ha encantado. Yo les agradezco como siempre la apertura que da a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con este interés único de pues brindar toda la información que ustedes necesitan, en este caso, bueno, como padres, para la decisión final que tienen los chicos a la hora pues ya de tomar este camino de profesional, ese camino profesional. Y como siempre pues la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil contribuye a toda nuestra comunidad formando líderes siempre de manera responsable, impulsado siempre al liderazgo y pues en todos sus respectivos ámbitos de acción. Yo les voy a compartir en el chat, realmente me encantaría poder seguir conversando con ustedes, pero el tiempo es enemigo nuestro en estos momentos, y voy a compartirles en el chat nuestros números de contacto y de atención virtual que tenemos actualmente en el momento, por el tema de que estamos pasando actualmente, pero también les voy a compartir un link en el cual ustedes van a poder registrar sus nombres y la carrera de su interés, para que así posteriormente pues les envíen a cada uno de ustedes la información puntual
dependiendo de la carrera que hayan descrito en este link, ¿ok? Eso era un poco que yo les quería comentar a través de este minuto que me ha permitido Álvaro, y pues los dejo ya en compañía de nuestra docente Carlota Álvarez, que va a compartir el webinar para no restarle más tiempo de los que ya tenemos nosotros previstos. Muchísimas gracias por esta apertura, como siempre, Álvaro, y a toda la unidad educativa Javier. Muchas gracias, Alexandra, a ustedes por hacer posible este evento. Una de las preguntas que nos planteamos en el proceso de orientación vocacional y profesional es que si este proceso inicia en el segundo o en el tercero de bachillerato, es decir, si se implica solamente elegir una carrera profesional. Y en definitiva, la respuesta es no. Es todo un proceso de construcción y por eso es que hemos decidido invitar a todos los padres de secundaria para poder plantearnos la interrogante de cómo acompañar a nuestros hijos en el proceso vacacional. Y en ese sentido, hemos invitado a Carlota Álvarez. Ella es psicóloga clínica y máster en psicoanálisis con mención en clínica psicoanalítica por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es docente de la carrera de psicología clínica y organizacional, como en materias como teoría clínica del adolescente, psicopatología social y psicología social. Tiene experiencia profesional en los departamentos de consejería estudiantil y en grupos de apoyo en sobrevivientes de violencia sexual. Carlota, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, estoy muy contenta de formar parte, de abrir este espacio que es muy necesario para hablar sobre el proceso de vocación y sobre todo cómo es el acompañamiento que como padres debemos ir ubicando, debemos ir comprendiendo para poder ayudar, acompañar a nuestros hijos en este momento tan crucial. Buenas noches con todos y bienvenidos pues a este webinar. Voy a compartir unas diapositivas que me van a ir acompañando sobre este tema, ¿no? Tan importante. ¿Cómo acompañar a nuestros hijos en el proceso vocacional? Frente a esta pregunta se nos abren muchos cuestionamientos. No sabemos si podemos intervenir, si lo que estoy haciendo está logrando que mi hijo tenga más claro el panorama o de alguna manera estoy influyendo, hasta dónde puedo intervenir. Acompañar es influir, pero si yo pago su carrera, no tengo influencia sobre aquello, ¿puede tomar sola o solo esta decisión? Son muchos cuestionamientos que se nos vienen a la cabeza. No sabemos cuál es el límite, cuál sería nuestra postura, nuestra posición para saber si somos estos acompañantes que nuestros hijos necesitan o nos estamos imponiendo. Identidad es uno de los primeros conceptos que nosotros debemos comprender a gran escala para entender que no es una tarea muy fácil que la tienen nuestros hijos. En realidad hay una cuestión que se llama, un concepto que lo conocemos como la identidad vocacional. No es muy fácil la elección y de verdad puede ser muy compleja porque en este momento en el que nuestros hijos están, la etapa en la que se encuentran es justamente una etapa que trae una crisis de muchas cosas, una crisis de su personalidad, de su comportamiento, de su cambio de imagen. Y es justamente en este momento de esta crisis en la que a los chicos se les solicita o se les impone que deben elegir una carrera. Qué paradójico puede sonar esto, porque en realidad si hay alguien que está en un momento tan crucial, ¿cómo puede hacer una elección tan importante? Vamos a ir ubicando paso a paso lo que trae en esta época, lo que trae es justamente la etapa en la que están viviendo nuestros hijos. Como les decía, la identidad ocupacional se trata de un quehacer profesional con fines de bienestar social, por medio del cual el sujeto busca nombrarse, hacerse un nombre a partir de las funciones que su profesión le permitirá realizar. Es decir, que en el momento en que alguien elige una profesión para estudiar, una carrera en la universidad, es justamente un momento en el que está construyendo su ser. Por eso puede ser muy complejo. Y no solo vamos a hablar de la universidad, como decía Álvaro, estamos hablando en toda etapa, desde inicial hasta que eligen la carrera. En octavo, noveno y décimo hay una elección también, en mi tiempo era la elección de la especialidad,
que también convocaba una preocupación de saber qué vamos a hacer, qué se va a elegir, ¿verdad? Entonces, por ahí esta elección no es tan fácil porque tiene que ver con su propio ser. ¿Qué es lo que él va a elegir? ¿Cómo se va a llamar después de elegir esa especialización o esa carrera? Es decir, la profesión, el título con el que sale es un nombre nuevo. Ya no es simplemente Carlota Álvarez, sino que es la psicóloga Carlota Álvarez. Entonces, eso quiere decir algo del ser propio de cada adolescente. Ninguna profesión se ejerce por sí sola, se elige por sí sola. ¿Esto qué nos quiere decir? Quiero ser abogado, pero siempre es referencia a un otro. Quiero ser abogado como mi abuelo, quiero ser docente como el profesor que para mí fue excelente en matemáticas porque me supo explicar, hizo que me encantara esa materia cuando yo definitivamente no me gustaba. Llegó este profesor y su forma de enseñar, entonces hay un rasgo a lo que los adolescentes se identifican para justamente encontrar qué es lo que quieren ser. Quiero ser arquitecto como el novio de la hermana que ha participado en la elaboración de los planos de un puente. Hay ciertos rasgos, ciertas cosas que vemos que los profesionales hacen y que con aquello me puedo identificar. ¿Qué soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero trabajar? ¿Qué me veo haciendo en el futuro? Son preguntas que a nuestros hijos en la etapa de la adolescencia aparecen de manera muy preocupante. Sí, tal vez nosotros ya desde una perspectiva madura, adulta, podemos pensar, bueno, elegí bien mi carrera, por allí tuve un tropiezo, pero salí adelante, ¿verdad? Pero en este momento en el que están nuestros hijos, que están nuestros adolescentes, estas preguntas los convocan demasiado, los convocan de alguna manera provocándoles ansiedad, porque realmente no saben en este momento quiénes son. No saben, peor, de qué quieren trabajar, qué quieren hacer, qué se ven haciendo en el futuro, cuando en la adolescencia se vive el aquí y el ahora. Entonces es un poquito complicado llevarlos a aterrizar estos pensamientos, estas preguntas. Pero de eso se trata el acompañamiento. Y aquí estamos en el primer punto del acompañamiento nuestro como padres. Es crear ese espacio donde nosotros podamos lograr que ellos puedan aterrizar ciertas respuestas frente a esto. No se trata de un espacio donde yo les voy a dar contestando o yo les voy a contestar quiénes son ellos, qué es lo que deben hacer, dónde deberían trabajar y qué yo lo veo viendo, yo como madre, qué lo veo viendo en el futuro. Sería genial que sea así tan fácil, que nuestros padres elijan por nosotros. En realidad aquí hay un quiebre y eso es lo que los pone en mucha ansiedad y en una poca expectativa de que el padre pueda ayudarlos a encontrarse en estas preguntas. Son cruciales estas preguntas. Responden a su propio ser, a su propia crisis adolescente. ¿Sí? Cambia su cuerpo, cambia su imagen, hay muchas rupturas, hay muchos quiebres que no solamente se trata de elegir una carrera. Hay un psicólogo que dice que el chico pudiera estar muy preocupado por cómo se le habla a las mujeres, por saber cómo se le habla a un chico, cómo se hace un acercamiento a una chica que le gusta, que estar pensando que quiere estudiar. Es decir, los adolescentes tienen muchos temas en su cabeza que hay que lograr este espacio para ir aterrizando aquello. La decisión, este es otro de los conceptos. Llegar a la decisión es ya saber qué carrera quiero estudiar. Llegar a la decisión comporta primero una elección, ¿verdad? Abrir el abanico de las posibilidades. Y aquí está el segundo punto del acompañamiento. ¿Qué hago en este espacio que he creado de escucha? ¿Qué es lo que voy a escuchar? Lo que voy a escuchar es qué es lo que quiere hacer mi hijo, qué es lo que quiere ser mi hijo. Así me parezca remotamente imposible, lo vamos a abrir un abanico donde van a estar todo lo que él dice que quiere ser o hacer. De ese abanico, luego tenemos que ir ubicando qué información hay referente a esas carreras para luego ubicar, aterrizar eso que ellos están imaginando, eso amplio, eso tal vez que se ponen unas metas
larguísimas, casi como inalcanzables, boicoteándose ellos mismos, porque para eso los adolescentes son muy buenos, para boicotearse ellos mismos. Entonces, hay que ubicar un poco qué cosas son las que ellos quieren hacer y qué cosas ir aterrizando de las que se puede hacer. ¿Sí? Pasar de la imaginación a lo que se puede hacer, a lo posible. Entonces la decisión, generalmente, cuando ellos eligen, en este abanico, eligen algunas opciones, siempre tienen estas dos dimensiones. Apuntan al ser y apuntan al hacer. Cuando apuntan al ser, los adolescentes se preocupan por su imagen, por parecerse a alguien, por una identificación a una imagen. Hay muchos chicos, yo hago ciertas entrevistas en el laboratorio de psicología de la Universidad Católica. La universidad tiene pues este plus de ofrecer el tema de los test vocacionales para los chicos que están en el colegio y están en esta situación de la elección. Entonces yo hago ciertas entrevistas cuando ya han accedido a estos tests. Y hay muchos chicos que hablan acerca de, por ejemplo, quiero ser médico porque se ve chévere, como dicen ellos, se ve chévere, se ve bacán ponerse el mandil y tener el estetoscopio alrededor del cuello. Se ve chévere y los médicos son respetados, ¿sí? Hay una imagen a lo que ellos se pueden identificar. Luego pueden decir, por ejemplo, quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto, porque me gusta esto de usar el casco, se ve chévere, usan ropa cómoda, o sea, siempre se apunta a la imagen. Quiero ser abogado porque he visto que los estudiantes siempre van bien vestidos, llevan maletines, llevan estas maletas súper chéveres, entonces todo convoca a una imagen y tiene su razón de ser. No vamos a pensar que los chicos, ay, qué superficiales que son, qué superficiales se ha vuelto mis hijos, o qué inmaduros que son. No, en realidad la imagen está sobrevalorada, está inflada la imagen, porque justamente hay una necesidad de compensación. Recordemos que ellos están cruzando esta etapa donde su imagen del cuerpo de niños se está rompiendo o se rompió, y ellos tienen que buscar cómo armarse nuevamente. Entonces, otra vez, es paradójico, pero necesario que un chico que está pasando por toda esta etapa, todo este cambio, pueda hacer una elección. Y ya vamos a ver por qué. Volviendo al ser, tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo ellos quieren ser vistos, cómo quieren ellos ser respetados a partir de una profesión. Entonces aquí tenemos que ir aterrizando que esas profesiones que ellos van eligiendo, a ver cuántos años dura, qué es lo que te habilita este título que vas a hacer, vas a vivir de esto, ir aterrizando todo lo que ellos van ubicando allí. La segunda dimensión es el hacer. Los adolescentes que se preocupan por su accionar, lo que se ven haciendo de grandes, ¿sí? Cuando un adolescente ya se puede proyectar, que esa es un poco la finalidad de este espacio de escucha que le debemos brindar a nuestros hijos, cuando ellos ya se pueden proyectar a esto de qué van a hacer, cuál es el oficio que ellos quieren realizar, y recordemos que con esto se vuelven a nombrar, ¿sí? Con lo que ellos van a hacer. Cuando logramos eso, estamos más cerca de la decisión, ¿verdad? Lo importante, lo ideal sería que ambas se articulen, ¿sí? Sin embargo, como les digo, es posible que esto aparezca por un lado una cosa y por otro lado otra cosa. Había un estudiante, ya estaba estudiando él y pidió entrevistas de orientación porque no sabía si salirse de la carrera. Él estaba estudiando administración de empresas. Pero tenía esta inquietud o esta curiosidad por estudiar para chef. Entonces él cada vez y cuando estaba como en duda y no sabía si salirse de la carrera, incluso cambiarse de universidad. Y lo que se planteó fue que su deseo de ser chef y su deseo por el que estaba estudiando administración de empresas es porque él quiere ser dueño de su propio negocio. ¿Y cuál es su negocio? Que era ese y no era otro, era ponerse un restaurante. Entonces él decía, para que no me vean la cara, porque yo no solo quiero administrar, quiero entonces estudiar para chef primero.
¿sí? Entonces ahí desanudamos, se trata de eso, de ir desanudando estos conflictos, estos nudos críticos que ellos mismos se ponen por pensar en qué es lo que quieren ser, ¿verdad? Por ubicarse de manera imaginaria como una omnipotencia. El adolescente cree que no le va a pasar nada nunca. Siempre está en riesgo, cree que es omnipotente, cree que todo lo puede hacer porque está en ese ímpetu de la adolescencia. Entonces la idea es ir ubicando qué cosas se pueden, cuál sería el orden, el tiempo de espera, porque quieren todo y a la vez. Y en realidad eso nos empuja a la época, ¿verdad? Las maestrías ya no duran tanto tiempo, hay maestrías de 9 meses, porque la época nos exige cada vez y cuando cosas que no necesitamos ir pensando tanto. Entonces a los jóvenes hay que más bien introducir ese tiempo de espera, de pensar y de analizar. Entonces este joven, después del análisis de que quería ser chef porque se iba a poner un restaurante, el lineamiento, la orientación fue dada por el hecho de qué es lo que él va a hacer. ¿Él va a cocinar? ¿Él va a ser el chef de su restaurante o él lo va a administrar? Entonces estuvo un poco más claro de que él quería era administrar. Porque entre saber el tema de chef a saber los libros de contabilidad y saber tener una noción de eso, le interesaba más lo otro. Luego lo resolvió él mismo y dijo que terminaba de estudiar administración de empresas y que había una escuela, no sé cuál escuela, que por medio de unos módulos él iba a poder aprender sobre lo que le interesaba en el tema de lo nutricional, que era lo que le interesaba. El tema de armar los platos y lo nutricional, más que él ir a cocinar en su propio restaurante. Entonces, estas cositas que tal vez a nosotros nos parece como que, ay, pero qué confusión tan ilógica o tan ensoñador este chico, ¿no? En realidad son cosas que a ellos les preocupan, y son cosas que como ustedes ven acá, son cosas que se enlazan o se conflictúan con lo que ellos quieren ser. Entonces por eso no es tan fácil esto y no es de un día para otro, ¿no? Es toda una construcción que vemos va desde inicial, cuando les dicen, bueno, hoy nos vestimos de bomberos o hoy día vamos a visitar una estación de policías, o en la escuela que invitan a los papás a hablar de sus profesiones, ¿verdad? Es todo un recorrido. La elección, dice Lucy Wolf, una psicóloga, que además comporta 4 formas de duelo. El primero es un duelo por dejar el colegio, ¿sí? Es un duelo, es una crisis, es un cambio que hay de terminar de ser adolescente a convertirse en un jovencito. Lo mismo ocurre de la escuela de 7º grado a 8º grado, ¿sí? Es todo educación general básica, pero en realidad en los tiempos lógicos, es decir, en lo que uno se va construyendo como sujeto, los niños de 7º van como en la preadolescencia, en la pubertad y avanzan a 8º, ¿verdad? Entonces ahí ya se comporta un cambio. Luego hay otra decisión, como les decía, de 10º a 1º de bachillerato. Es todo un cambio. Ya vas a 1º, o sea, ya hay un límite, hay una línea ahí que se marca. Luego otro duelo es dejar la niñez. Como les decía, toda nuestra vida se comportan de muchos cambios. Y hay cosas en nuestra vida de adultos que nos pasan y que por ello decidimos tener otra posición en la vida. Pero no hay nada más crítico que lo que pasa en la adolescencia, ¿sí? Porque allí sí hay un cambio de tener que ser el hijo de la familia, comportarme como la familia quiere, a tener que decidir por mí mismo qué quiero ser. Entonces es un cambio tremendo. Duelo por la imagen ideal de los padres. Y este es un punto muy importante, porque aquí no solo es el duelo que hacen los hijos, esto es de doble vía. Es el duelo que también hacemos los padres cuando tenemos hijos adolescentes. Ya no es nuestro hijo aquel niño o aquella niña que se comportaba como yo quería o que respondía, obedecía lo que yo le decía, sino más bien es alguien que está eligiendo ya por fuera. Ya no somos los omnipotentes para ellos, ya no somos todo para ellos. Resulta que hay una elección que ellos sienten y ellos saben que es de ellos, ¿sí? Porque mamá y papá no están toda la vida. Entonces, de eso hay todo un duelo, hay todo un cambio. Duelo por las fantasías omnipotentes. Esto es lo que les decía cuando armamos el espacio de escucha.
de que aquello que quería este chico estudiar chef y estudiar administración de empresas, no sabía si estudiar las dos cosas a la vez, estaba con unas indecisiones tremendas, es aterrizar. Hay un duelo porque si uno elige de entre esas dos carreras, uno elige estudiar primero una, está perdiendo la otra y no pasa nada. Pero para los chicos es tremendo. Entonces nosotros tenemos que ubicar en ese duelo de que no son omnipotentes, de que algo se pierde cuando algo se elige. Nosotros tenemos que ubicar cierta tranquilidad, cierta seguridad de que no lo van a poder hacer todo, sino de a poco. Poco a poco hay que ir eligiendo. Ahora vamos a ver quién elige, porque decimos, bueno, el proceso vocacional, hay que elegir la carrera, pero a veces no entendemos muy bien en qué situación está aquel o aquella que debe elegir. Y es un adolescente. Es un adolescente y creo que todos podemos recordar cómo fue la adolescencia de cada uno. Y no es totalmente agradable. Tal vez la infancia, se puede decir, tuve una infancia muy bonita. Yo me acuerdo de mi infancia y han sido recuerdos muy bonitos, todos felices. Pero de la adolescencia no podemos decir lo mismo, porque la adolescencia comporta una crisis, un cambio de todo, un cambio de la imagen, un cambio de una imagen que el adolescente no está muy contento. Por eso pasa horas en el espejo tratando de arreglarse. Por eso pasa mucho tiempo buscando qué ropa le queda bien, qué no le queda bien, porque su imagen está trastocada. Su imagen de niña o de niño ya no le funciona, ya no la cubre, porque hay otros aspectos que han crecido, hay otros aspectos que no han crecido mucho y con lo que no están contentos los adolescentes. Entonces tratan siempre de recubrirse, taparse, a veces usan chompas grandes para tapar todo el cuerpo, a veces en cambio pueden exhibir un poco. Entonces todo eso tiene que ver con esta crisis justamente del cambio que tiene que ver en la adolescencia. De construcción y reconstrucción, de la imagen, de la personalidad, de cómo él quiere ser visto, de los amigos, grupo de amigos, con quién se junta mi hijo, qué hace ahí, qué hace ese grupo, qué hace cuando se juntan. La carrera como una respuesta a la crisis, la carrera como una respuesta a quién soy, que se pone en juego en la adolescencia. Y aquí está el punto paradójico, pero necesario. Si el joven, si el adolescente está en toda esta crisis, la carrera, elegir una carrera, comporta una suerte de abrochamiento para todas estas indecisiones que el chico tiene, para todos estos cuestionamientos que vimos hace un momento, quién soy, qué voy a hacer, en qué voy a trabajar, qué voy a escoger, ¿sí? En toda esa crisis, en todo ese momento tortuoso de este caminar, elegir, digamos, de manera adecuada la carrera sería una forma de nombrarse, de decir voy a hacer esto, porque voy a ejecutar o accionar aquellas cosas, me interesa esto. Elegir una carrera significa que yo pongo todo mi interés, toda mi energía a eso nuevo que he elegido. Eso sería lo ideal, ¿no? Que se articulen los intereses, sus áreas de intereses se articulen en lo que ellos quieren ser de grandes, digamos así. ¿Verdad? El momento de elegir una carrera es ponerse esa camiseta, es ponerse ese nombre, ¿sí? Es ponerse que van a hacer esa acción, van a trabajar en eso. Entonces, por eso es paradójico y dijéramos, una persona así en esta crisis, ¿no? ¿Qué va a elegir? No puede elegir nada. No, en realidad hay que acompañar, hay que hacer este acompañamiento, este aterrizaje para que ellos puedan ir ubicando ciertos puntos buenos para su vida, la reconstrucción. El acompañamiento. Hablamos del acompañamiento y qué es el acompañamiento. Hay una movilización para los padres también, y eso también hay que entenderlo. De ser el representante legal, yo soy el representante legal, yo soy el tutor designado. A veces hasta nos peleamos, decimos, oye, ¿sabes que este año yo tengo mucho trabajo o me cambié de trabajo? A ver si tú eres el representante este año, porque llaman del colegio y yo no voy a poder ir, o de repente tú sabes que él tiene este problema, ha tenido este problema con el grupo o con los chicos y tú sabes que nos van a llamar, entonces yo no voy a poder.
ya, ok, o a veces no sabemos quién va a ser el representante legal, ¿no? Se nos complica porque sabemos que es representar a nuestros hijos ante cualquier situación problemática que se den en las instituciones. Entonces, cambiar de este rol a cambiar ahora a ser el acompañante en este proceso, eso es un paso que desacomoda lo que uno tiene pensado para los hijos, rompe la imagen un poco de la familia, sino usted es el representante en la institución, pero en el momento de la elección vocacional, en todo este proceso, usted es el acompañante, ¿verdad? Usted es el que va a lograr aterrizar todos estos cuestionamientos que tiene su hijo en cuestiones posibles, ¿sí? Hay chicos que vienen muy frustrados porque tienen tantas cosas, tantos ideales allí puestos en el aire, que esos ideales caen así como postes en la cabeza, se aplastan, entonces no saben qué quieren, no saben, piensan que lo que van a elegir está mal, porque como es tan grande lo que se han planteado, no tiene raíces. Entonces vienen como impotentes. ¿Sí? Entonces hay que sacarlos de esa situación a pensar que no todo es posible, pero que podemos ahí ir desenmarañando qué es lo que a él le gusta, cuáles son sus intereses y articular eso con la elección, que sería lo ideal. Es un paso que desacomoda totalmente el tener que ya no representar o hablar por él o ir a pedir algo por él, ir a estos espacios de mediación si hubo un problema y entonces los padres hablamos por nuestros hijos. Ya se trata de una propia voz. El adolescente que decide y elige crecer desacomoda el grupo familiar. Eso tiene que ver con, por ejemplo, hay familias, todos los hombres médicos, entonces él tiene que ser médico, o sea, es algo que ni siquiera se interroga, es algo que se debe hacer, ¿sí? Porque de hecho es mucho más fácil colocar, ubicar laboralmente a alguien que recién se gradúa de médico si yo tengo un consultorio, si yo tengo una clínica, si yo tengo estos espacios ya concretados, ¿sí? Pero aquel que decide, por otro lado, desacomoda a la familia, ya no cumple con el ideal de la familia. Para los padres, quieran o no, los hijos responden a algo. Es decir, todo padre tiene como un pequeño destino para los hijos. Hay quienes los tienen como con mayor fortaleza, con mayor ímpetu, y hay otros que dicen, bueno, sí, mi hijo es arquitecto, me hubiera gustado que sea abogado como su abuelo, como yo, pero bueno, él eligió arquitectura. Entonces, mm, como que no logramos todavía comprender aquello. ¿Sí? Todos tenemos ese pequeño plan, ese pequeño proyecto de vida. O el más ha dicho dentro de su familia, es bueno tener un médico en la familia, a ver cuál de mis hijos va a ser médico. O es bueno tener un abogado dentro de la familia, a ver si hay alguna situación, pues está el abogado de la familia, ¿verdad? Entonces, pero cuando el chico decide crecer, es decir, decide por sí mismo algo que le gusta, desacomoda el grupo familiar. Sobre todo si esta elección está por fuera de los ideales de la familia. Por otro lado, la elección de este gran salto también trae al grupo familiar su reparación. Es decir, si yo ante la decisión de mi hijo voy a tomar una actitud de, bueno, tú eliges, ahí verás cómo haces. Hay unos padres que dicen, yo no te voy a pagar la carrera, verás tú cómo haces. Hay padres así, sí, hay padres así porque en realidad les resquebraja el ideal de ellos. El ideal familiar, todos los hombres médicos, o todos los hombres abogados, si tenemos un buffet, ¿por qué él no quiere trabajar ahí? Es más fácil para él, ¿ya? Entonces, en realidad, cuando alguien se pone en esa situación, reafirma que la familia está movilizada. Pero cuando cuando los padres van un poco más allá y aceptan esa situación, la familia se ve reparada, porque entonces todos somos médicos, pero hay un arquitecto. Por allí algo se puede enlazar, ¿sí? Recuerdo en el grupo había un grupo todos habían estudiado Quibio, eran amigos del colegio, algunos desde la escuela, se gradúan todos de Quibio
y uno sale abogado. Entonces, y estoy hablando de amigos, no estoy hablando de la familia, estoy hablando de amigos, de los pares, ¿no? Y sale abogado, como que no tenían de qué hablar entre ellos con el abogado. Pero después resolvieron que el abogado les iba a ayudar cuando ellos cometan algún tipo de negligencia, decían ellos. Comenzaron a hacer bromas y es la forma en que ellos volvieron a unirse, ¿sí? Porque se habían separado, ya no se invitaban a las reuniones y todo esto, entonces volvieron a unirse. De eso se trata, de si hay algo que está por fuera del ideal de la familia, debemos pensar, primero ayudarlo a elegir algo que se articule con su deseo, porque a veces puede ser también por rebeldía. Entonces tiene que ser algo articulado, que veamos que él pueda elegir, que veamos que está contento con eso, que sí es una elección a partir de su propio deseo. Y buscar de qué forma eso nos puede volver a completar. Y digamos que estamos hablando de carreras académicas. Hay chicos que deciden ser profesionales en actuación y eso a la familia no les gusta. Cuando no son de profesiones artísticas, pues no le ven el valor a eso. Frases como estas: yo ya cumplí con educarte, tú verás qué haces, yo no quiero vagos en mi casa. Bueno, sigue lo que te dé la gana, pero haz algo. De vago no te vas a quedar. Y la más terrible, cuando los padres son separados, te vas de tu padre si no vas a estudiar lo que yo te digo, más o menos. ¿Sí? Estas cuestiones en realidad dejan más suelto al adolescente. O sea, si ya está en una crisis, y encima hablemos de la crisis de la pandemia, que para ellos, para los chicos que están viviendo una situación así, ha sido más terrible todavía. Dejarlos suelto con esas frases es despojarlos de un lugar de amor, de un lugar de cariño, de un lugar donde podemos acompañar más bien. El adolescente siempre se siente exigido por dos objetos que empujan: el interno, que tiene que ver con lo que él quisiera hacer, y el objeto de la familia, lo cual hace más confusa su decisión. Bien, voy a dar paso a un video. No sé si hay tiempo, Álvaro, para el video. Claro, Carlota, sí. Ok, déjame ubicar el... sonido. Este es un video que... ¿Y cómo crees? A mí me parece súper interesante. Es un video que tiene, pues, es una caricatura, pero vamos a ubicar el contenido, sobre todo cuando aparece este personaje que lo ayuda a aterrizar las cosas. ¿Sí? Vamos. ¿Crees que te fue? Hablemos de otra cosa mejor. Ok, ¿falta mucho? Yayo, el Arrayán. ¿Y cómo sabes? Para mí son todos iguales. Bueno, primero porque su tronco es curvado y nudoso. Además, su corteza es rojiza y anaranjada, y eso es muy característico de los arrayanes. Y esa es una araucaria, y ese de allá es un alerce. Ya, le pegas a eso de los árboles. Deberías estudiar ingeniería forestal. ¿No? ¿Acaso no viste cómo nos enseñó sobre el arrayán? Debería estudiar pedagogía. Nada que ver. Forestal es su fuerte. No, pedagogía. Pero forestal, ingeniería forestal. Pero si nos enseñó súper bien. Pero ¿cómo? Si él sabe mucho de Otra vez lo mismo. Todo el mundo cree que soy bueno en muchas cosas. Debería ser matemático. Biólogo. ¿Por qué no estudias literatura? Me dicen que debería estudiar cuando ni yo sé qué es lo que quiero. Te iría muy bien si estudiaras arquitectura. Agricultor. Como si todos esperaran algo de mí. Filósofo. Es mucha presión. Actor. ¿Sabéis qué más? ¡No quiero estudiar nada! ¿Qué te pasa? Solo te estaba pidiendo la leche. No, nada. Eso es lo que muchas personas creen, que debería estudiar lo que ellos creen que soy bueno. Muchos dirán eso.
Es porque tú eres capaz de muchas cosas y el resto simplemente se da cuenta. Lo que realmente importa es que te conozcas tú mismo y descubras tu vocación. En realidad lo que te haga más feliz. ¿Estás seguro? Por supuesto. Para eso tienes que identificar tus cualidades y habilidades. Visualiza en qué o cómo te ves en el futuro. Con eso ya claro, deberías investigar las carreras que te llaman la atención. ¿Y cómo puedo empezar a investigar eso? Bueno, conversa con personas que estudien esas carreras para averiguar más sobre ellas. Solo cuando tengas eso, busca aquellas instituciones que impartan dichas carreras. Y finalmente jerarquiza. Es decir, poner en orden lo que más te gusta. Elabora un plan A, B o un plan C. Ya. ¿Te vas a comer eso? Debo irme rápido. ¡Chao! Y dime vos, ¿decidiste qué quieres estudiar? Bueno, hay personas como tú que tienen bien claro lo que quieren. En cambio, yo necesito un poco más de tiempo para decidir. Ya, pero ¿al menos tienes alguna preferencia? Voy a estudiar lo que me haga más feliz. Bacán. ¿Y cómo lo vais a hacer? Bueno, debo empezar a identificar mis cualidades, visualizarlas, investigar sobre cada carrera. ¡Ay! Es un video cortito, pero a mí me gusta muchísimo. Lo uso siempre en los talleres que tienen que ver con la decisión, porque como dice el personaje, hay quienes están más cercanos a saber, ya tienen una posible decisión. Hay quienes sí se articulan con el ideal de la familia y estudian aquello. Recuerdo que había uno de los chicos que decía que en algún momento dudó de estudiar medicina y que la mamá le dijo, ya, estudia lo que tú quieras, pero dame la muñequita, o le había regalado una muñequita de doctora con todos los juguetes, con todos los implementos, y dame la muñequita porque si no vas a ser doctora, entonces no, te quito la muñequita. Entonces para ella era, de alguna manera eso se asoció con ella porque decían, no me la quites, conversaron, no sé qué, y siguió estudiando medicina. Entonces son cuestiones que también son decisiones de los chicos seguir lo que los padres dicen. La cuestión es que ellos pudieran articular algo de su propio interés. Y ahí eso es para toda la vida, porque es algo que les gusta, es algo que les interesa. Entonces, una de las cosas también importantes del video es cómo aparece este personaje aterrizando las ideas, ¿verdad? Primero, que se conozcan, que visualicen dónde quieren estar, qué quieren hacer. Y también dos cosas importantísimas que para mí son tips, que yo cuando hago estas entrevistas les digo que lo hagan, es revisar la información. O sea, si tienen ya las ciertas carreras o están en dudas, es buscar, incluso en la universidad que quieran estudiar, ver el pensum. Algo importantísimo que les ayuda a aclararse muchísimo es ver las mallas que ofrecen. Y ahí van viendo las materias y van ubicando si es lo que ellos quieren, si es lo que ellos imaginaron que era esa carrera. Porque ese es otro punto. Dicen, quiero ser médico para alguna función que no es exactamente la medicina, o una cosa que no se relaciona con la carrera. Entonces, cuando ven el pensum, cuando ven las materias, ahí pueden ellos como concretar hacia dónde voy con esta carrera. Y otra de las cosas que también es importante es que si hay profesionales alrededor del joven, del adolescente, pudiesen conversar con esta persona para que sepa cómo es el hacer, el oficio en sí, alguien que esté haciendo su carrera, haciendo su profesión, que esté en actividades relacionadas a la profesión, de tal manera que el chico pueda como orientarse. O sea, esos son los puntos importantísimos para el acompañamiento. Que no es pues de un día para otro, es un proceso que se sigue dentro de una construcción que es continua. Entonces por allí es un poco lo que quería compartirles esta noche. Doy paso tal vez a las preguntas si tienen alguna. Muchas gracias. Carlota, muchísimas gracias. Todo lo que nos has puntualizado, muy preciso, creo que nos deja a todos pensando elaborando, ¿no? Algunas cosas incluso de las propias elecciones que nosotros ya tenemos como adultos y que continúan, porque a veces, y el año pasado,
tuvimos a un colega invitado también en secundaria y un psicólogo que había tomado la decisión de estudiar psicología a sus 45 años, porque venía de una familia de empresarios y entonces, bueno, había estudiado, tuvo que estudiar todo lo asociado a aquello para poder sostener el trabajo familiar, pero después hace una elección de lo que tú has llamado deseo, ¿no? Es decir, con qué aquello que me conecta a la vida, que el vínculo con los otros, un lugar en el mundo. Y precisamente también, Carlota, señalas que a veces creemos que esto solamente se da en los últimos años, ¿no? En el bachillerato vamos a aplicarles test y es un proceso de construcción. Nosotros como institución educativa ignaciana tenemos un modelo de personas que venimos en construcción, en acompañamiento desde las etapas de inicial, primaria, finalmente en secundaria. Y por eso hemos invitado a todos los padres de secundaria, porque tú nos puntúas también que hay procesos de cambio y de duelo, ¿no? Hay una pregunta sumamente interesante que nos hacen y que yo le iba a formular, pero una madre de familia me ha ganado. Dice lo siguiente: ¿cuán confiable pueden ser los test vocacionales? ¿Dónde conseguir un test apropiado? Y quizás yo le añado también, eh, el test vocacional nos dice todo alrededor de una elección, como es una carrera o un modo de vivir. Bien, es una buena pregunta, porque en realidad hay muchas esperanzas, hay mucha expectativa sobre el resultado del test. Hemos tenido también muchas mamitas que solicitan que la entrevista de la devolución de los resultados de los test en la universidad se lo hagamos con ellas presentes, porque desean justamente apoyarse en ese test para la elección definitiva de la carrera. Y en realidad un test, como cualquier test, no funciona solo, no da las respuestas concretas por sí solo. Un test es una herramienta que sí, que utiliza el psicólogo para investigar, para ubicar ciertas cuestiones que el psicólogo tiene como presunción o como dudas acerca de un caso. Pero en realidad por sí solo el test no nos va a dar una respuesta exacta. Lo que ayuda el test es a investigar, a ubicar ciertas cosas que no están dichas en las entrevistas. Es decir, un test vocacional, y esto para que lo tengan en cuenta, ningún test vocacional va solo. Siempre tiene que ir acompañado de entrevistas, porque es la entrevista, es la verdad del paciente, digamos así, es la historia del paciente, lo que en realidad enriquece el proceso. O sea, es el espacio de un psicólogo es para que pueda el adolescente desenmarañar todo esto, desenredar esta situación, más no se le pone tanto valor al test. En realidad el test es una herramienta, lo importante es la entrevista que tengan. Y generalmente los chicos van a las consultas psicológicas para procesos de orientación, porque algo que decía en la exposición es que para los padres también es complicado a veces lograr estos espacios, ya sea por el tiempo, por el trabajo, o porque cuando nuestros hijos se hacen adolescentes, nos toca nuestra propia adolescencia, nos toca nuestras propias cosas que han quedado sin respuestas. Entonces a veces se complica y por eso lo importante es identificar que yo no puedo hacer esto con mis hijos porque me frustro, porque me angustio, porque no puedo, entonces puedo buscar un profesional. Pero a la pregunta, regresando a la pregunta, ningún test vocacional, psicométrico, cualquiera, ninguno dice los resultados no son totalmente concretos. Siempre tiene que ir acompañado del discurso, de lo que dice el paciente, de lo que dice el adolescente o los padres. Entonces, eso. Gracias, Carlota. Un poco acotando a los comentarios que nos están haciendo nuestros padres de familia, nosotros tenemos un programa que marca el desarrollo de la afectividad, ¿no? Lo aplicamos desde inicial hasta secundaria. Los papás pueden corroborar en sus horarios de sus hijos cuando dice espacio de acompañamiento comunitario o espacio de afectividad, que son los espacios con el Departamento de Consejería Estudiantil. En estos espacios nosotros realizamos una serie de actividades, incluyen prevención de riesgos psicosociales, autoconocimiento, toma de decisiones, y algunos papitos están ahora preguntando si les vamos a tomar unos test. Sí les vamos a tomar test, pero como señala Carlota,
no, lo más importante no es el test en sí mismo, sino todo un proceso de acompañamiento, de elaboración, de reconocimiento de emociones, de gustos, de historia familiar. Eso es lo importante, esa es una construcción. Entonces, yo les invito a que vamos trazando este camino con calma, o sea, hacer ahorita el test no es lo prioritario, sino tener ir haciendo el recorrido hasta cuando determinadas, en este caso, segundo y tercero de bachillerato, vamos a tener esos espacios. También tenemos el workshop vocacional para que conozcan universidades con temáticas. Aquí preguntaban algo sobre las carreras más, digamos, de los millennials, y bueno, también para tener en cuenta eso. Yo quería plantearte una pregunta, Carlota, frente al tema de elegir una carrera y los beneficios económicos o el reconocimiento social. Digamos, los chicos, nuestros chicos y chicas adolescentes, a veces están en medio de esa disyuntiva y tienen presiones alrededor. No, que elijo esta carrera porque más fácil puedo acceder a una plaza de trabajo o puedo tener mejor remuneración. ¿Cómo poder combinar todo esto alrededor de una elección? Bien, en realidad es un poco complejo porque habría que ver de dónde viene este ideal de que con esta carrera ya puedo conseguir trabajo, con esta carrera ya puedo trabajar. Con esta carrera a mí me gustaría medicina, pero es mucho tiempo, no es una carrera que me permita trabajar, entonces voy a elegir, qué sé yo, enfermería o elegir algo alrededor de eso, tal vez para sostener algo de lo que deseo. O sea, habría que dilucidar de dónde viene ese ideal. Viene este ideal es algo cultural. Por ejemplo, yo trabajaba en un colegio en Pascuales y ahí los chicos ni querían terminar el bachillerato porque enseguida estaban en la Tricimoto. Entonces veían dinero todos los días, ¿sí? Para un chico de 17 años, eh, tener $10, $15 a diario es bastante, pero no es para un proyecto de vida. Entonces, habría que ver de dónde viene ese ideal de conseguir rápidamente dinero. Es un empuje por la época de hacerlo ya, sin pensar, sin cuestionarse lo que yo quiero, o viene desde un ideal de los padres. Entonces allí hay que invitar a los padres a una conversación, a una orientación, para saber de dónde viene primero ese ideal. ¿Sí? Los chicos están empujados, ¿sí? Están muy empujados a hacer plata, a rápido graduarse, a hacer rápido las cosas. Entonces, nuestra guía, nuestra orientación es un poco parar un poco ese empuje, ¿sí? Sentarlos a pensar. Eso está costando muchísimo en esta época a los adolescentes. Sentarlos a pensar, esto que tú dijiste, el primer eje de todo proceso vocacional, el autoconocimiento. Eso les cuesta muchísimo. Les cuesta muchísimo porque ya tienen ellos que quieren ganar tanta plata, como te decía, la elección por el ser, por el parecer. Quiero parecer esto, quiero ganar esto, quiero... Y en realidad eso no está más que sostenido desde cosas imaginarias. Entonces, aterrizarlo a lo simbólico es justamente lo que está costando. Porque en esta época, pues, los significantes, cómo pensar, cómo cuestionarse, darse respuestas a ese quién soy, darse ese tipo de respuestas, está costando mucho. Está costando mucho porque no hay mucha orientación en ese sentido. Entonces, más bien, habría que ponerse a pensar de dónde viene ese ideal de querer ganar dinero. ¿Sí? Siempre, a los chicos siempre hay que invitarlos a hacer estas actividades donde ellos pongan por escrito qué cosas les gusta, qué cosas no les gusta. Ponerlo por escrito es llevarlos a pensar. Entonces, por allí podríamos empezar el proceso de orientación, de acompañamiento. Gracias, Carlota. Nos das nosotros como departamento, que aquí estamos también conectados al DS secundaria, ideas justamente para sentar a los chicos a pensar, ¿no? A autorreflexionar. Hay una pregunta interesante, dice, ¿qué tipo de actividades recomienda para abordar desde casa este autorreconocimiento de habilidades y la visualización sin llegar a generar mucha presión en el adolescente? Hay un montón y yo a veces me quedo encantadísima con los manuales, por ejemplo, y los pueden bajar directamente de la página del Ministerio de Educación. Y son actividades buenísimas, son actividades súper, súper entretenidas.
y lo sé porque estamos trabajando, yo en la universidad estoy a cargo de las prácticas comunitarias y estamos haciendo talleres justamente del proceso vocacional en una institución educativa. Estamos preparándolos, entonces puedo decir con mucha confianza que bajen de allí los manuales y hay muchísimas actividades. Hay una que vamos a hacer que se llama Escribe tu propio cuento. Entonces él va a escribir el cuento de quién es el personaje, no se le va a decir escribe tu cuento, sino elige un personaje y escribe algo sobre una historia, un cuento. Ese es un primer momento. Entonces tiene que escribir y ahí la escritura, el dibujo, son básicamente proyecciones. O sea, a los psicólogos nos enseñan test proyectivos que tienen sus pautas, su forma de calificar, de aplicar y todo. Pero en general, si usted pone a dibujar a un niño, pone a dibujar a un adolescente o a escribir, va a pasar la proyección, o sea, se van a proyectar. Entonces, en el cuento obviamente tiene que haber un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a ir analizando qué cosa escribió. Y otro momento de la actividad es ponerle una portada a ese libro, o sea, de todo lo que escribió, qué elige él para poner como portada, y un tercer momento es que escriba un legado, es decir, como huella, qué quisiera dejar dicho él. Entonces, es una actividad en 3 momentos, y es buenísima, entonces, pero hay un montón, hay algo que se llama, que sí lo deben conocer, el FODA, que se va haciendo cuadrante por cuadrante. Hay uno que se llama Construyendo mis sueños. Entonces primero uno hace que ellos imaginen, dibujen o escriban qué es lo que quisieran ser. Entonces dibujan y luego uno le dice, a ver, ¿qué características tiene él para haber logrado eso que quiso? ¿Sí? Entonces lo hace, comienza a caracterizar, comienza a ubicar. Luego le pregunta, ¿qué obstáculos crees que él tuvo? Entonces ahí ellos van aterrizando, todo eso que imaginan, todo eso que está como en el aire, lo vamos aterrizando. Esa es la idea del espacio de escucha para ellos y de ir haciendo actividades. Porque la escritura funciona, la escritura o el dibujo funciona como un acto de ahora pensar qué voy a escribir. No es tan fácil, entonces se toman el tiempo de pensarlo. Sí, sí, hay muchísimas actividades para los 3 ejes, para el autoconocimiento, la toma de decisiones y el otro que se me escapa. Son 3 ejes, y hay para cada eje hay... Información. Y para cada edad. Ajá. Sí. Interesante. Sí. Gracias, Carlota, porque mira, justo eso, trabajamos en varias actividades. Tenemos desde el año pasado por la emergencia, el Ministerio destinó que el Departamento de Consejería Estudiantil trabaje sobre las bitácoras del programa de participación estudiantil. Entonces, también aprovechar este espacio, invitar a los papitos que puedan acompañar a sus hijos también a que puedan realizar estas actividades, las bitácoras de vocacionales, las actividades que les dejamos en los classroom de DC como afectividad. Eso también es empujarlos y acompañarlos para este proceso y este ejercicio. Y en ese sentido, respondo una de las preguntas, el proyecto de vida es toda esta serie de actividades, no solamente el test, sino desde chiquitos, como bien dijiste, Carlota, en inicial que ellos dicen, bueno, me voy a disfrazar de bombero, de médico, eso desde allí van construyendo un proyecto de vida. Finalmente, hay una pregunta importante, ¿no? Unos padres dicen que desde muy chiquito su hijo ha querido ser médico y ya está en 8º, pero temen ellos que a lo largo de que avancen estos años, el niño ya no quiera estudiar esto y quiera estudiar otra cosa. Entonces, ¿cómo afrontar como padres esta situación? Claro, muy bien. Creo que es un miedo de todo padre, que los hijos se equivoquen, que tomen malas decisiones, pero parte de crecer es posible eso, es posible que ocurra, no hay nada, no hay un test, no hay alguna actividad que garantice que los hijos no van a pasar por esos tropiezos, ¿sí? Habría que mirar por dónde nace este temor de que él, si desde tan chiquitito querido ser médico, de dónde nace el temor de los padres de que no se pueda cumplir. O sea, aterrizar eso, analizar eso, por qué hay este temor, qué ven en su hijo que tal vez pueda hacer que salga de esa carrera o que no pueda, no va a poder económicamente, no van a poder académicamente. ¿Dónde creen ustedes que se refleja ese que no va a poder, ese temor de que se equivoque? Creo que ese temor lo tenemos todos
todos cuando ya nuestros hijos toman decisiones por fuera de lo que nosotros podemos decir. Entonces, pero lo importante, más allá de pensar cómo garantizar que no se equivoque, porque ese es un camino ya de ellos, es saber que si pasara esto de la equivocación, ustedes van a estar allí para poder ayudarlo, para poder acompañarlo a desenmarañar esta cuestión que le está pasando a él, que ustedes creen, porque no es algo que él ha dicho, sino que ustedes tienen ese miedo. Entonces por ahí es ir analizando, ir viendo por dónde va ese miedo, qué les generó a ustedes esa duda. Muy bien, Carlota, muchísimas gracias. Les hemos pasado el link a nuestros padres de familia para la evaluación y que puedan dejarnos esos comentarios. Hay algunos padres que están pidiendo tu contacto, Carlota. Si amablemente lo puedes pasar por el chat para aquellos quienes quieran comunicarse contigo, te agradeceríamos mucho. Muchísimas gracias. Igual a lo largo de este año vamos a tener otros espacios con la Universidad Católica y también tendremos la posibilidad de los padres que están en tercero de bachillerato o segundo y quienes están accediendo o están eligiendo la universidad, poder tener los contactos para contactarse con la universidad y la institución respectiva. Damos por finalizado este espacio. Comunidad Educativa Javier, Departamento de Consejería Estudiantil y Departamento de Pastoral, les agradecemos muchísimo por su conexión. Carlota, gracias por lo que nos has transmitido hoy. Estamos muy contentos y bueno, a seguir construyendo este proceso. Nos despedimos, que tengan buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.